La noche había caído como una pesada cortina sobre los callejones de Tlalpan, un antiguo barrio de la Ciudad de México. El aire estaba cargado de polvo y un silencio inquietante se cernía sobre las casas dormidas. Solo un alma despierta caminaba por las aceras agrietadas, un perro, pero no un perro cualquiera. Su piel oscura, casi azulada bajo la luz de las farolas, reflejaba un brillo inusual. Sin pelo, con profundas cicatrices y una mirada atenta, era un perro pelón mexicano, o Xoloitzcuintli, como aún lo llamaban los mayores. Para todos allí era invisible, un fantasma que rondaba las calles, siempre solo. Pero esa noche todo cambiaría. A unas cuadras de distancia, un niño de 9 años lloraba quedamente en la puerta de una casa sencilla, aferrando con las manos una mochila desgastada. Se llamaba Emiliano. La luz de la sala, aún encendida, revelaba las sombras agitadas de los adultos discutiendo. Su madre gritaba, su padrastro lanzaba algo contra la pared. Emiliano no lo soportaba más. Con lágrimas en los ojos, salió por la puerta y corrió sin rumbo. Las calles estaban vacías, salvo por un par de ojos que brillaban en la oscuridad. El perro sin pelo, como pocos lo conocían, vio al niño pasar corriendo, y algo en su interior se iluminó. No ladró, simplemente lo siguió, en silencio, alerta, como si presentiera que el niño no debía estar solo. Emiliano cruzó calles peligrosas, se adentró en callejones que apestaban a podredumbre y desesperación, y llegó a un parque abandonado donde solía jugar antes de que la vida en casa se convirtiera en un infierno. Se sentó en un banco de cemento, se abrazó las rodillas y se quedó allí, intentando que el mundo desapareciera. Fue entonces cuando oyó el sutil roce de unas patas contra la tierra seca. Miró y allí estaba el perro sin pelo. Al principio tuvo miedo, pero el animal simplemente lo observaba, con esos ojos negros y serenos. Se sentó a unos metros de distancia. No se acercó más. No ladró. Simplemente se quedó allí, como diciendo, no te preocupes, estoy aquí. Durante las horas siguientes, el niño lloró, dormitó e intentó averiguar dónde dormiría. El perro permaneció inmóvil. Un centinela de la noche. No buscaba comida ni cariño, sino algo que solo él conocía. En el silencio del parque, un ruido diferente. Rápido, seco. Un coche acercándose demasiado lento, ventanas tintadas, 2 hombres observando al niño, extrañas sonrisas en sus rostros. Pero el perro sin pelo no esperó. Con un movimiento rápido y feroz, se colocó frente al banco, gruñendo, las orejas pegadas a la cabeza mostrando los dientes. El coche frenó. Uno de los hombres abrió la puerta, pero dudó. El perro era grande, y sus ojos, había algo sobrenatural en ellos, como si supiera más de lo que un animal normal debería saber. Los hombres decidieron irse. Emiliano ni siquiera entendía. Estaba entre el sueño y el miedo. Solo vio al perro, gruñendo al coche que pasaba a toda velocidad por la calle. Y de nuevo, silencio. Esa noche, sin saberlo, el niño se había salvado. Pero nadie se dio cuenta, excepto el perro. Y eso fue solo el principio. La historia se vuelve cada vez más intensa. ¿Qué habrá visto este perro? ¿Por qué no dejó en Mindobesú paz a Emiliano? La respuesta es mucho más profunda de lo que imaginas, un secreto oculto durante años. El sol comenzaba a asomar tímidamente en el horizonte, esparciendo tonos anaranjados sobre las paredes grafiteadas de la ciudad. Emiliano despertó con los ojos pegados, el cuerpo dolorido y la mente revuelta por los sucesos de la noche anterior. A su lado, tendido como una estatua, estaba el perro, la misma mirada atenta, el mismo silencio protector. En la escuela siempre hablaban de ese perro extraño. «Está sucio», decían algunos. «Trae mala suerte», murmuraban otros. Pero Emiliano no lo veía.
Sentía algo diferente en ese animal, como si comprendiera todo lo que pasaba, como si, de alguna manera, ya lo conociera. Con el estómago rugiendo, Emiliano se levantó y el perro lo siguió, paso a paso. En cada esquina, el chico se giraba para comprobarlo. Seguía allí, siempre a unos metros, silencioso, pero nunca demasiado lejos. Al acercarse a la escuela, Emiliano dudó. Estaba sucia, con profundas ojeras, y el uniforme de su mochila estaba arrugado. El perro sin pelo lo observaba como si dijera: «Vete, te espero aquí». Dentro de la escuela el día era confuso. Apenas prestaba atención en clase. Solo podía pensar en el perro, la noche anterior, el coche extraño. Nadie sabía nada. Nadie imaginaba que Emiliano había escapado de algo horrible y que solo estaba allí porque ese misterioso perro se negaba a dejarlo solo. Cuando se iba, el niño salió corriendo. Y allí estaba, sentado a la sombra de una farola con una mirada serena. Parecía una escultura antigua. Emiliano se acercó lentamente y, por primera vez, extendió la mano. El perro le tocó suavemente el hocico. Su tacto era cálido, vivo, pero había algo más allá. Una especie de conexión que Emiliano nunca había sentido, ni siquiera con su madre. En los días siguientes, su amistad se fortaleció. Emiliano pasaba más tiempo en la calle que en casa. A veces dormía en casas abandonadas, a veces comía lo que encontraba. Otras veces, el perro desaparecía por unas horas y regresaba con algo en la boca. Una hogaza de pan, un trozo de carne, incluso una botella de agua con el pico abierto, como si alguien se la hubiera dejado. La presencia del animal era casi mágica. Una noche llovía a cántaros y el niño temblaba de frío. El perro lo llevó a una especie de escondite bajo una escalera de piedra, donde había mantas viejas y cajas de cartón. ¿Cómo conocía ese lugar? ¿Cómo sabía que estaría seco? Emiliano no preguntó. Simplemente se echó a su lado, abrazando su piel cálida y sin pelo, y durmió. Pero todo cambió de nuevo una tarde gris. Emiliano paseaba con el perro por una zona que no conocía bien, buscando un lugar donde descansar. Fue entonces cuando oyó voces, gritos apagados, y luego un gemido débil. Curioso, se acercó a un garaje mal iluminado. El perro se detuvo de inmediato. Todo su cuerpo estaba tenso, las orejas erguidas. Dos hombres salieron del garaje arrastrando a un adolescente por los brazos. Tenía los ojos tapados y los labios amoratados. Emiliano tragó saliva con dificultad. Los hombres miraron a su alrededor con nerviosismo. El chico retrocedió un paso, pero emitió un sonido. Uno de ellos se giró. «¡Oye!», gritó corriendo hacia él. Pero antes de que Emiliano pudiera reaccionar, el perro sin pelo avanzó con un rugido sordo. No era un ladrido, era un sonido profundo y antiguo, como un trueno ahogado. El hombre retrocedió aterrorizado. El perro se interpuso entre Emiliano y el atacante. El otro hombre gritó algo y huyeron, dejando al chico herido en el suelo. Emiliano corrió hacia él. Estaba vivo, pero en estado de shock. Era un chico de una escuela cercana, secuestrado días antes. Más tarde apareció la policía. Emiliano intentó explicarse. Les contó sobre los hombres, el garaje, el secuestro. Pero cuando mencionó al perro, nadie le creyó. Dijeron que debía estar imaginando cosas, que ningún perro haría eso. Cuando los agentes registraron el lugar, el perro ya había desaparecido. Pero Emiliano lo sabía. Estaba cerca. Siempre lo estaba. No era casualidad. No podía ser. ¿Qué era realmente ese perro? Y lo más aterrador, ¿por qué sabía tanto? La conexión entre Emiliano y el perro sin pelo se remonta a tiempos inmemoriales. Prepárense, porque la verdad empieza a salir a la luz y les pondrá la piel de gallina. El final de esta historia será mucho más de lo que imaginan. La ciudad volvía a su ritmo habitual. Los coches tocaban la bocina.
Los niños corrían por las calles y los adultos continuaban con sus apresuradas rutinas. Nadie notaba que, entre los callejones y las sombras, un perro sin pelo, silencioso, imponente, siempre alerta, caminaba observándolo todo. Emiliano, ahora con la confianza fortalecida por el vínculo con el perro sin pelo, pasaba cada vez menos tiempo en casa. Su madre, consumida por una relación abusiva, apenas notaba su ausencia. En la escuela ya ni siquiera contaba sus salidas nocturnas. Cuando alguien le preguntaba dónde vivía, respondía con una vaga sonrisa: por ahí, por ahí. Pero una inquietud crecía en su interior. ¿Quién era ese perro? ¿Por qué lo seguía con tanta lealtad? Esa tarde, decidido a averiguar más, Emiliano buscó a un anciano que vivía en una plaza del centro histórico. Todos lo llamaban Don Valentín. Era uno de los pocos que aún hablaban de la cultura ancestral del Xoloitzcuintli con reverencia. Decían que era descendiente directo de quienes consideraban a estos perros mensajeros del inframundo. Algunos lo llamaban loco, otros le temían. Emiliano llegó con el perro a su lado, como siempre. Don Valentín, al ver al animal, se quedó paralizado. Sus ojos húmedos se abrieron de par en par, como si hubiera reconocido a un fantasma. ¿De dónde sacaste a este perro?, preguntó con voz temblorosa. Me encontró a mí, respondió Emiliano. El anciano se arrodilló lentamente, con la mirada fija en el perro sin pelo, quien lo observaba con respeto. Don Valentín murmuró unas palabras en náhuatl, la antigua lengua de los aztecas. El perro no reaccionó, sino que permaneció firme, inmóvil, como una estatua viviente. Don Valentín entonces le contó lo que sabía. Estos perros no son simples perros. Fueron creados por los dioses, según nuestros ancestros, para guiar las almas de los muertos al inframundo, Mictlán. Dicen que algunos, los más ancianos, se quedan aquí, cuando aún tienen tareas pendientes. Emiliano sintió un escalofrío. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Quizás esté aquí por ti, o por algo que aún no has hecho. Estos perros no eligen al azar. Ellos perciben lo oculto. Esa noche, Emiliano se echó en un terreno baldío donde vivía temporalmente. El perro se echó a su lado, como siempre. El niño se pasó la mano por la espalda desnuda y sintió cicatrices, cortes antiguos y profundos, como si hubiera luchado mucho, varias veces, y hubiera sobrevivido. Entonces, un extraño sueño lo invadió. Vio imágenes de otro tiempo, incendios, gritos, un pueblo en llamas, niños corriendo, un perro, igual al suyo, enfrentándose a hombres armados para proteger a una familia indígena. La misma mirada, la misma fuerza, el mismo silencio, heroico. Se despertó sudando. El perro lo observaba, estaba despierto. Siempre lo estaba. En los días siguientes, el niño intentó ignorar esa extraña sensación. Quería creer que solo era un perro especial, un amigo. Pero entonces empezaron a suceder cosas. Primero, un hombre que estaba sufriendo un infarto en la acera. El perro ladró desesperado y jaló a Emiliano al lugar. El niño gritó pidiendo ayuda. El hombre se salvó. Entonces, una mujer ciega casi cayó en una alcantarilla abierta. El perro sin pelo se interpuso frente a ella, evitando el accidente. Y finalmente, en una tarde normal, Emiliano fue seguido por un desconocido, un hombre encapuchado, caminando rápido. El niño aceleró el paso, el perro lo notó, se detuvo y se giró para encarar al perseguidor. El hombre dudó, pero siguió adelante. Cuando intentó tocar a Emiliano, el perro sin pelo le mordió el brazo con precisión. No le arrancó carne, pero lo suficiente como para derribarlo al suelo. El hombre huyó. Emiliano miró al perro jadeante y susurró: «Eres más de lo que pareces, ¿verdad?». El animal simplemente lo observó.
Sus ojos estaban tranquilos, como diciendo, aún no es momento de comprenderlo todo. Pero estuvo cerca, muy cerca, y lo que Emiliano estaba a punto de descubrir cambiaría su vida y su forma de ver el mundo, para siempre. El secreto tras la existencia del perro sin pelo será revelado. Prepárense para un giro totalmente inesperado y emocionante que conectará el pasado, el presente y el destino en un final impresionante. El cielo estaba cubierto de nubes grises cuando Emiliano despertó con un peso en el pecho. El viento soplaba inquieto entre las ramas secas del terreno baldío, como si la ciudad misma se preparara para algo inevitable. A su lado, como siempre, estaba el perro sin pelo, pero esta vez había algo diferente en su mirada. El animal observaba el horizonte con atención, como si supiera que ese sería el día más importante de su viaje, y quizás el último. Emiliano intentó ignorar la extraña sensación y se dirigió al centro de la ciudad. Quería regresar a la plaza donde había hablado con don Valentín. Tal vez el anciano supiera más, tal vez hubiera una respuesta concreta a todo esto. Pero al llegar, solo encontró la banca vacía y, sobre ella, un pequeño objeto envuelto en tela, una vieja cinta de cuero grabada con símbolos aztecas. Desenrolló la tela con cuidado y junto a la cinta había una nota escrita con letra temblorosa. El perro no solo te protege, te guía hacia lo que naciste para hacer. Confía en lo que te muestra. Confía, aunque duela. En ese momento, como en sintonía con el destino, las sirenas comenzaron a sonar en el centro de la ciudad. La gente gritaba. Se formaba rápidamente una conmoción. Emiliano corría con el corazón acelerado, el perro sin pelo a su lado, firme, rápido. Al llegar al lugar de la conmoción, vio lo que nadie debería ver, un autobús escolar volcado, humo saliendo del motor, niños atrapados, gritando pidiendo ayuda. Sin pensarlo, Emiliano corrió. Otros adultos observaban, dudaban, llamaban a los bomberos. Pero el perro sin pelo fue el primero en actuar. Saltó por la ventanilla rota del vehículo, gruñendo, intentando llamar la atención desde dentro. Emiliano lo siguió, trepando por el lateral del autobús. Los niños estaban atados, algunos heridos, otros llorando. «Hay una fuga de gas», gritó alguien. «Va a explotar». Pero el perro sin pelo no se fue. Uno a uno ayudó a sacar a los niños por las piernas, empujando con el hocico, guiando a Emiliano a través del humo. Al perro le lloraban los ojos, pero no se detuvo, el niño tampoco. En pocos minutos, todos los pequeños estaban afuera, todos menos uno, una niña inconsciente en el asiento trasero. Antes de que Emiliano pudiera volver a subir, el perro sin pelo ya estaba allí. Con los dientes, arrastró a la niña por la correa de su mochila. Emiliano se acercó para ayudarla, y juntos la sacaron. Segundos después, el autobús explotó con un estruendo ensordecedor. El impacto los arrojó al suelo. Vidrios, fuego, polvo. Emiliano giró en el aire y cayó rodando sobre el asfalto. Cuando intentó levantarse, tosiendo, jadeando, buscó al perro. «¡No!», gritó con la voz entrecortada. En medio de las llamas, vio a su amigo inmóvil. Su cuerpo ardía, su mirada serena. Por primera vez Emiliano corrió hacia él y gritó desesperado, abrazando aquel cuerpo herido, sin pelo, ahora frío. Las lágrimas caían como lluvia. Las sirenas se acercaban. Ambulancias, periodistas, gente filmando, pero no veía nada. Solo sentía su pecho hecho pedazos. En ese momento, algo sucedió. El cuerpo del perro sin pelo brilló por un segundo. No era fuego, era luz, una luz cálida y dorada. Emiliano retrocedió, asustado. El aire se volvió ligero, silencioso, y entonces, en la mente del niño, una imagen tan clara como un sueño. Él mismo,
todavía un bebé, siendo colocado dentro de una cesta por una mujer de ojos tristes. Un perro sin pelo a su lado, protegiendo al niño, lo besó en la frente y le susurró: «Cuídalo hasta el final». La cesta quedó frente a la casa donde creció Emiliano. La madre que conocía, de hecho, lo acogió sin saber de dónde venía. Y el perro estaba allí, siempre, observando desde lejos, esperando el momento oportuno para acercarse. No era solo un perro, era el protector de su alma, su guía, y ahora su misión estaba completa. El cuerpo desapareció en partículas de luz ante los ojos de Emiliano. En ese momento, el niño lo comprendió. Todo había sido salvado no solo por casualidad, sino por un vínculo ancestral. Un guardián que había venido desde tiempos inmemoriales para asegurar su supervivencia, no solo física, sino espiritual. La noticia corrió como la pólvora. Niño salva autobús escolar de explosión. Emiliano se convirtió en un héroe local, pero nadie sabía la verdadera razón de su valentía. Nadie vio al perro, nadie, excepto él. Hoy, de adulto, Emiliano camina por las calles con un sencillo collar alrededor del cuello, una cinta de cuero con símbolos aztecas, y a veces, en las silenciosas mañanas, jura ver, entre las sombras, un par de ojos brillantes observándolo a lo lejos. Sonríe y susurra: «Gracias por nunca dejarme».